Temario Abacus NT, especialidad informática. La seguridad en sistemas de red. Servicios de seguridad. Técnicas y sistemas de protección. Estándares. Punto 1. Introducción. Un ordenador aislado y autónomo, sin enlaces de comunicaciones externas, y, con todos sus terminales y periféricos dentro de una sala segura y apantallada, únicamente sería vulnerable a la entrada de usuarios no autorizados en la sala. Controlando quién accede y con qué grado de autorización accede, estaría todo bajo control. Sin embargo, securizar una red es algo bastante más complejo. Este proceso se conoce como hardening, fortalecimiento de la red, o bastionado de la red, e implica distintos enfoques y tecnologías. Los objetivos de un sistema de seguridad en red son los siguientes. Garantizar la integridad, disponibilidad y privacidad de la información. Establecer un sistema de autorizaciones de utilización de los recursos y la información. Prevenir o evitar las amenazas a la seguridad. Detectar los intentos de intrusión y llevar un registro de las operaciones. Recuperarse de las violaciones de la seguridad consumiendo el mínimo de recursos. La seguridad de una organización está basada en su política de seguridad, la cual define las reglas y los procedimientos que regulan la manera en que la organización previene, protege y maneja los riesgos de daño sobre los sistemas informáticos y la información que contienen. Temario Abacus NT. Punto 2. Diseño de planes de securización. Cuando hablamos de seguridad informática, hacemos referencia a dos conceptos distintos. El primero de ellos está relacionado con aspectos como quién, cuándo y cómo puede acceder a la información, el segundo con la disponibilidad y la no corrupción de los datos. Para asegurar un sistema es imprescindible establecer una política de seguridad que garantice estos aspectos, que son conocidos como triada CID, en inglés CIA, por sus iniciales. Confidencialidad. La información solo puede ser accedida o modificada por personas debidamente identificadas y debidamente autorizadas para un hecho específico. Integridad. Es imprescindible que la información sea veraz, esto es, que haya sido introducida correctamente en el sistema, y que no haya sufrido ninguna modificación en su almacenamiento y o transmisión. Disponibilidad o en inglés, availability. Es muy importante que la información sea accedida justo en el preciso momento que esa información sea requerida. Algunas metodologías como Marguerite V3, desarrollada por el Consejo Superior de Administración Electrónica del Gobierno de España por encargo de la OTAN y de amplio uso empresarial, se implementa en el software Pilar, definen además otras dos características. No repudio. En origen y o destino, de forma que se garantice la emisión y o recepción de la misma. Trazabilidad. Debe ser posible tener un registro de lo que ocurre con dicha información desde que es creada hasta cualquier momento en el tiempo con fines de análisis forense. 2.1. Políticas de seguridad. Dos principios fundamentales de la seguridad informática son: 1. No existen sistemas completamente seguros. Por tanto, el objetivo es conseguir un sistema suficientemente seguro teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada caso. 2. La seguridad es un proceso continuo que requiere participación universal. Estos dos principios implican que no existe la seguridad absoluta, por lo que el objetivo debe ser garantizar una seguridad adecuada, haciendo un adecuado análisis del riesgo, y buscando un compromiso entre el coste de las medidas de seguridad y los beneficios derivados de aumentar la seguridad del sistema. 2.2. Análisis de riesgos. El proceso de gestión de riesgos consiste en el tratamiento y análisis de los riesgos que pueden afectar a una organización. La inversión en análisis y gestión de riesgos de la información trata de prevenir los fallos y estar preparados por si estos ocurren. Podemos entender el análisis de riesgos como un estudio con el fin de identificar los activos críticos de los sistemas de información que dan soporte a los procesos de negocio de nuestra organización, y las amenazas que puede comprometer su disponibilidad, integridad o confidencialidad. El análisis de riesgos pretende calcular el riesgo al que está sometida la organización mediante un procedimiento metódico que nos dé una estimación cuantitativa del riesgo. Un buen sistema es aquel que, en caso de tener un incidente informático, lo tiene bajo control, es decir, sabía que podía ocurrir, sabe lo que puede provocar y sabe arreglar el problema.
Por tanto, debemos tener en cuenta los siguientes tres elementos. Activos. Los activos son elementos de la empresa que deben protegerse. Amenazas. Son las situaciones de las cuales deben protegerse los activos. Vulnerabilidades. Son los aspectos que facilitan la materialización de las amenazas. El riesgo consiste en la relación de estos tres elementos. Combinándolos entre sí se obtienen los diferentes tipos de riesgos a los que se haya expuesta una organización. Este proceso de securización en el que deben participar todos los empleados de la empresa requiere de un análisis previo en el que se estimen las amenazas y vulnerabilidades existentes, la posibilidad de que ocurran, y el coste en los activos de las mismas de hacerse realidad, estimando cuantitativamente estos factores y obteniendo un valor numérico que nos indique el peligro real de que una situación de riesgo comprometa seriamente la seguridad de la red y a qué coste. Con el tratamiento de los riesgos se pretende diseñar un plan de seguridad que permita a la dirección tener la confianza necesaria para comenzar o continuar con la actividad en caso de fallo. Temario Abacus NT. Punto 3. Control de acceso y gestión de credenciales. 3.1. Autenticación. Tipos y sistemas de autenticación. Vista la importancia de la autenticación, a continuación, se exponen las técnicas y tecnologías para implantar la identificación y autenticación de usuarios. 3.1.1. Identificador y contraseña. La autenticación por medio de contraseñas es relativamente sencilla. El usuario envía su identificador IDA y acto seguido su contraseña PA. La implementación del protocolo de identificación puede precisar que ambas informaciones se manden en un mismo mensaje, o bien que primero se pida el nombre de usuario y después la contraseña. Esta contraseña es usada por el servicio para validar la identidad del usuario. Si el usuario A es el único conocedor de PA, es altamente probable que el usuario sea realmente A. Para verificar que la contraseña PA es correcta, primero se encripta con algún sistema de cifrado generando CA, y después se compara con la almacenada en el servidor. En la base de datos del servidor nunca se almacena la clave plana del usuario, sino cifrada, para evitar cualquier que un robo de información comprometa a los usuarios. Por tanto, se recupera la clave cifrada del servidor CS y si coincide con K, se puede garantizar la identidad del usuario, y por tanto se realiza la autenticación del mismo. El sistema de PIN funciona exactamente igual, pero utilizando una secuencia de un mínimo de 4 dígitos numéricos como contraseña. 3.1.2. OTP One Time Password. En este caso, el usuario posee un calculador específico que va a permitirle proporcionar una contraseña válida durante un periodo limitado. Para poder utilizar su calculador, debe entrar previamente una contraseña. El calculador le proporciona entonces a cambio otra contraseña de un solo uso que el usuario va, a su vez, a proporcionar al módulo de autenticación. El módulo de autenticación dialoga a continuación con el servidor TP para asegurarse de la validez de la información proporcionada y para aceptar o no la conexión. 3.1.3. Certificados electrónicos. Los sistemas de clave pública representan otra forma de autenticación ante un servicio. La firma electrónica o los certificados electrónicos son dos de las utilidades que sirven a modo de autenticación de identidad. Estos sistemas utilizan dos claves, una pública y otra privada, para poder generar un potente sistema de autenticación usando la criptografía como base del mismo. Los sistemas de clave pública se tratarán en el próximo tema. 3.1.4. Dispositivos de usuario. En algunos servicios que funcionan sobre Internet ya es habitual que la autenticación de la identidad sea a través de un certificado de cliente, en lugar de una infraestructura de clave pública como en los certificados digitales. En general, para usar este sistema de autenticación, se acabará usando una clave privada que estará albergada en un dispositivo o en el propio sistema. Esta clave secreta debe estar protegida, cifrada, y solo se debe poder usar tras introducir una contraseña o PIN. A veces, la propia contraseña introducida por el usuario se usará como clave para descifrar la clave secreta y poder usarla. Cuando la clave privada se almacena en un dispositivo extraíble, tal como un USB o una tarjeta inteligente, reciben el nombre de tokens de seguridad, aunque realmente el token es un código que se almacena en su interior. El dispositivo token a su vez, puede ser un dispositivo USB, Bluetooth, una etiqueta RFID, una tarjeta inteligente, tarjeta bancaria con chip, etc., una tarjeta SIM telefónica,
en inglés Subscriber Identity Module, o un DNI electrónico. 3.1.5. Biometría. La biometría vendría a significar algo así como medir los rasgos biológicos de un individuo. Esta tecnología hace años que aparece como habitual sistema de autenticación en la literatura y películas de fantasía y ciencia ficción. De todos modos, el análisis del iris, la forma de la mano, incluso la manera de andar, etc., ya juegan un papel importante en sistemas de control de acceso reales. Además, es conocido que el uso de las huellas dactilares es un elemento más de identificación en dispositivos móviles actualmente. En esta tecnología de autenticación, el sistema no buscará entre todos los individuos de su base de datos, ya que esto sería muy costoso. En este caso, es el propio sistema biométrico el que realiza la autenticación de la identificación mediante la comparación con sus características almacenadas. 3.1.6. 2FA y multifactor de autenticación. Los sistemas informáticos que necesitan un nivel superior de seguridad suelen implementar la autenticación con verificación en 2 pasos, 2FA, o más. Este implica una identificación doble, generalmente mediante al móvil de una contraseña como prueba de identidad. Se le solicita algo que conoce contraseña y algo que posee teléfono. 3.2. Autorización. Listas de control de acceso. Los servicios de autorización establecen el alcance de las actividades de las entidades una vez autenticadas. Para ello se establece un control de acceso a través de una base de datos local o centralizada, que da acceso a los recursos gestionados por el equipo ante el cual se ha realizado la autenticación, en función del identificador de usuario introducido. Generalmente cada recurso cuenta con una lista de control de acceso, ACL, donde aparecen los usuarios que pueden usar dicho recurso y de qué manera pueden usarlo. Cuando un usuario intenta acceder a un recurso, pide autorización al recurso para hacerlo. Este comprobará si en su ACL aparece el identificador del usuario, y en caso contrario, comprobará si aparece el identificador de algún grupo al que pertenezca el usuario. Si no aparece en la ACL el identificador del usuario, el recurso le niega el acceso. En caso contrario, comprueba si la acción que quiere realizar el usuario, leer, borrar, escribir, etc., le está permitida en su ACL. Si lo está, le autoriza para hacerlo, en caso contrario se lo impide. Si un usuario tiene permisos contradictorios, lo que prevalece en cualquier ACL es la denegación implícita de permisos. Si un permiso está concedido a un usuario o a un grupo de usuarios, se considera concedido a no ser que esté denegado implícitamente. 3.3. Cifrado. La criptografía es la ciencia que estudia los sistemas para encubrir el contenido de los mensajes. 3.3.1. Criptografía clásica. En la criptografía clásica existían 2 tipos de cifrado. Un cifrado de datos por transposición. Toma los caracteres del texto y los codifica para formar el texto cifrado. Únicamente se cambia la posición de los caracteres en el mensaje, y no los caracteres en sí. 2. Cifrado de datos por sustitución. Sustituye cada carácter del texto con un carácter diferente de acuerdo con un algoritmo determinado. Ambos tipos pueden ser combinados para formar cifrados más complejos. 3.3.2. Criptografía moderna. Con el algoritmo de Diffie-Hellman de clave asimétrica y la aparición de los ordenadores, la criptografía toma un enfoque completamente distinto. Actualmente se utilizan 2 tipos de algoritmos de cifrado en las comunicaciones. Cifrado con clave simétrica o privada. Se usa una única clave para cifrar y descifrar la información, que debe ser conocida únicamente por el emisor y el receptor. Plantea el problema del envío de la clave al receptor de manera segura. Por ejemplo, DES. Cifrado con clave asimétrica o pública. Se usa una clave secreta para cifrar y otra pública para descifrar la información, o viceversa. No es necesario enviar ningún tipo de clave al receptor. Son algoritmos mucho más lentos que los de clave privada. Por ejemplo, RSA. 3.4. Integridad. Funciones hash. Se denominan funciones resumen o hash a aquellos procedimientos que, dado un mensaje de tamaño cualquiera, producen una salida de tamaño fijo. Las aplicaciones más extendidas de las funciones hash son el control de integridad de documentos y la creación de firmas digitales. Las funciones hash se implementan normalmente mediante los algoritmos de cifrado MD5 o SHA. La función hash sobre un documento concreto genera una huella digital del mismo, única para cada documento.
Una alteración en el documento original provocaría que la función hash generase una huella completamente distinta. Las huellas digitales mediante funciones hash son una garantía de que el documento no ha sido alterado. 3.5. Aceptación y no repudio. Certificados y firma electrónica. La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico, y cuyas funciones básicas son: 1. Identificar al firmante de manera inequívoca. 2. Asegurar la integridad del documento firmado. Asegura que el documento firmado es exactamente el mismo que el original, y que no ha sufrido alteración o manipulación. 3. Asegurar el no repudio del documento firmado. Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede decir que no ha firmado el documento. El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente. 1. El usuario dispone de un documento electrónico, una hoja de cálculo, un PDF, una imagen, incluso un formulario en una página web, y de un certificado que le pertenece y le identifica. 2. La aplicación o dispositivo digital utilizados para la firma realiza un resumen del documento. El resumen de un documento de gran tamaño puede llegar a ser tan solo de unas líneas. Este resumen es único y cualquier modificación del documento implica también una modificación del resumen. 3. La aplicación utiliza la clave privada para codificar el resumen. 4. La aplicación crea otro documento electrónico que contiene ese resumen codificado. Este nuevo documento es la firma electrónica. El resultado de todo este proceso es un documento electrónico obtenido a partir del documento original y de las claves del firmante. La firma electrónica, por tanto, es el mismo documento electrónico resultante. Temario Abacus NT. Punto 4. Seguridad física, técnicas y sistemas de protección. 4.1. Protección de los equipos y las instalaciones. 4.1.1. Protección ante agentes ambientales. Electricidad estática. Para evitar descargas electroestáticas no deseadas, todos los puntos de suministro de corriente eléctrica deben tener toma de tierra. Temperaturas extremas. Los equipos informáticos son sensibles al calor excesivo, por lo cual deben estar dotados de disipadores para los microprocesadores y ventiladores para la caja. Agua. Los equipos deben estar lejos de cualquier lugar que pueda tener una fuga de agua. Polvo y suciedad. El lugar en el que están situados los equipos debe estar limpio y ordenado. 4.1.2. Precauciones eléctricas y físicas. Allí donde exista una ruta de comunicaciones bajo control completo de los usuarios, puede ser posible tender cables a través de conductos de metal apantallados de forma que no puedan ser abiertos por intrusos sin que eso sea detectado. Las emisiones electromagnéticas comprometedoras procedentes del equipo pueden reducirse adoptando las siguientes precauciones. A. Situar el equipo dentro de un recinto apantallado con conexiones a tierra que actúen como una caja de Faraday, impidiendo el paso por ella de radiación electromagnética. B. Seleccionar equipamiento que haya sido diseñado para cumplir los requisitos de seguridad necesarios o que tenga un buen apantallamiento y filtrado interno para evitar la radiación electromagnética. C. Instalar filtros de paso bajo efectivos en los cables principales y en los cables de señalización eléctrica conectados al equipo. D. Instalar los equipos en un área que no tenga cables, tuberías conductoras o teléfonos que puedan conducir las señales comprometedoras fuera del área de seguridad. E. Utilizar para los equipos una conexión a tierra de baja impedancia. La presencia de escuchas en los cables eléctricos se puede detectar mediante una inspección visual regular del camino completo de señal. Las escuchas que consumen potencia o las de baja impedancia se pueden detectar utilizando un voltímetro electrónico para comprobar la línea a intervalos regulares. Las escuchas de alta impedancia son casi indetectables, pero, en algunas circunstancias, los puentes de capacitancia equilibrada han demostrado que son capaces de detectar su presencia. Las escuchas por acoplamiento inductivo no son detectables eléctricamente. Las escuchas en cables de fibra óptica se pueden detectar mediante refractómetros en el dominio del tiempo o medidores de nivel de señal en el receptor. 4.1.3. Sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS. Un SAI es un sistema redundante de suministro eléctrico. Cuando hay un corte en el suministro eléctrico,
El SAI proporcionará dicha electricidad. No obstante, existen una serie de SAI de uso más profesional que lo que hacen es suministrar la corriente a los equipos dando una señal perfecta sin importar si hay algún problema en el suministro eléctrico. Los SAI tienen rectificadores y reguladores de la tensión para que el equipo no sufra las consecuencias de bajadas y subidas de tensión de la red eléctrica. En empresas con servidores, la instalación de un SAI es prácticamente obligatoria, puesto que el perjuicio que pueden sufrir frente a un corte de electricidad sería funesto. Los cortes de tensión en una empresa que maneje un volumen alto de información pueden ocasionar pérdidas de información, pérdidas monetarias y fallos en el servicio ofrecido. Aunque no es común instalar un SAI en un equipo doméstico, en ocasiones, si existen muchos tallos de la señal eléctrica, sería altamente recomendable. Un SAI soluciona los defectos de la señal eléctrica posibles. La diferencia entre un SAI de ámbito empresarial frente a uno doméstico son la capacidad, la fiabilidad, los defectos de señal que cubre, el tiempo de conmutación, etc. En la gama baja de SAI están los interactivos y los stand-by, frente a la gama alta como son los online. Por ejemplo, los SAI online de conversión delta son un tipo de SAI del alto rendimiento y estabilidad. 4.2. Replicación de la información. 4.2.1. Copias de seguridad. Tipos. Las copias de seguridad se realizan con el fin de poder recuperar la información después de que ésta haya sufrido algún tipo de daño. Normalmente se realizan sobre cintas magnéticas por su bajo coste, su capacidad de almacenamiento y su fiabilidad. La mayoría de los tipos de copia de seguridad trabajan con un switch denominado bit de archivo, que se guarda con cada archivo, y se activa siempre que ese archivo se crea o se modifica. Este switch le indica al proceso de copia de seguridad si se debe realizar una copia del archivo o no. Cuando se guarda un archivo en cinta durante el proceso de copia de seguridad, por lo general el switch se desactiva, indicando que el archivo actual está en la cinta. Los 5 tipos de operaciones de copia de seguridad son las siguientes. Copia de seguridad completa. Todos los archivos en el disco se guardan en una cinta, y se desactiva el bit de archivo para todos los archivos. Representa un consumo importante de los recursos del sistema, por lo cual debe realizarse en períodos de baja actividad. Copia de seguridad incremental. Realiza una copia de todos los archivos que se han creado o modificado desde la última copia de seguridad completa, y se desactiva el bit de archivo para estos archivos. Requiere una cinta para cada copia incremental, y funciona de manera conjunta con la copia de respaldo completa, pero no existe riesgo de pérdida de información. Copia de seguridad diferencial. Realiza lo mismo que una copia de seguridad incremental, pero el bit de archivo no se desactiva. Cada copia diferencial se realiza sobre la misma cinta, sin embargo, consume más recursos y no mantiene un histórico de los cambios realizados. Copia de seguridad simple. Realiza una copia en cinta de los archivos seleccionados por el usuario. Esta copia de seguridad tampoco desactiva el bit de archivo. Copia de seguridad diaria. Realiza una copia de seguridad de los archivos modificaron en la fecha en que se realiza la copia de seguridad. Tampoco desactiva el bit de archivo. 4.2.2. RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks. Niveles. Un conjunto de discos RAID es visto por el sistema operativo como un único volumen, disco lógico o unidad. El objetivo de la tecnología RAID es resolver los problemas de fiabilidad de los discos duros almacenando información redundante, a costa de reducir la capacidad efectiva del sistema. Si un disco falla, el conjunto de discos puede recuperarse del fallo empleando la información redundante y seguir funcionando sin pérdida de datos. Utiliza la técnica de stripping, por la cual los datos se agrupan en bloques, stripes, que se distribuyen entre varios discos, permitiendo el acceso a varios bloques en paralelo. Hay varias formas de organizar la información en un conjunto de discos RAID, denominadas niveles RAID independientemente del nivel RAID empleado. La capacidad del conjunto RAID es función del número de discos y del tamaño del disco más pequeño. Se describen a continuación los niveles RAID más empleados en la práctica. RAID 0, stripping sin tolerancia a fallos. No almacena información redundante y tiene un rendimiento muy elevado. Requiere al menos 2 discos para su implementación. Tiene una fiabilidad muy baja, ya que si se estropea un disco se pierden todos los datos del conjunto. RAID 1, mirroring. Es muy fácil de implementar, proporciona una gran fiabilidad y la reconstrucción del disco averiado es rápida y sencilla.
La velocidad de lectura puede llegar a ser el doble que con un disco. Requiere al menos 2 discos para su implementación. RAID 5, stripping con paridad distribuida. Almacena información redundante, paridad. Requiere al menos 3 discos para su implementación. Cuando se estropea un disco, la reconstrucción del mismo es costosa en tiempo y requiere de todos los discos del sistema. RAID 10, mirroring de conjuntos RAID 0. Es una combinación de los niveles 0 y 1. El rendimiento y la tolerancia a fallos son muy buenos, a expensas de un coste elevado, pues la sobrecarga es del 100%. Para su implementación son necesarios al menos 4 discos. 4.2.1. Almacenamiento en red. En entornos profesionales, los sistemas de almacenamiento externo compartidos en red son muy utilizados, es por lo que le hemos dedicado este apartado del tema. Los tipos que podemos encontrar son: NAS Network Attached Storage. Tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un equipo, servidor, con otros clientes, a través de una red, haciendo uso de un sistema operativo optimizado. SAN Storage Area Network. Infraestructura telemática que suministra una conexión física y una capa de gestión, mediante la que se organizan las conexiones y los elementos de almacenamiento. Obtiene un mejor rendimiento que el modelo NAS. Temario Abacus NT. Punto 5. Gestión de redes seguras. La gestión interna de la red pasa por 2 puntos diferentes. Por un lado, la securización de dispositivos y sistemas de la red, servidores y clientes, y la seguridad de la red en sí. En este tema no se tratará la securización de dispositivos y sistemas por estar enfocado, por lo que se tratarán técnicas de securización de la red en sí. 5.1. Segmentación de la red. 5.1.1. Subnetting. La función del subneteo o subnetting es un procedimiento que permite dividir a una red primaria IP4 en una serie de subredes, de tal forma que cada una de ellas funcione a nivel de envío y recepción de paquetes, como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red principal y, por lo tanto, al mismo dominio de difusión original. Cuando trabajamos con una red pequeña no encontramos muchos problemas para configurar el rango de direcciones IP4 para conseguir un rendimiento óptimo. Pero a medida que se van agregando hosts a la red, el desempeño empieza a verse afectado. Esto puede ser corregido, en parte, segmentando la red con switches, reduciendo los dominios de colisión. Hosts que comparten el mismo medio, enviando las tramas solo al segmento correcto. Pero, aunque se reducen las colisiones con tomar estas medidas, si se continúa aumentando el número de hosts, aumentan también los envíos de broadcast, envío de paquetes a todos los dispositivos de la red, lo que afecta considerablemente el desempeño de la red. Esto se debe a que los switches solo segmentan a nivel de MAC address, y los envíos de broadcast son a nivel de red 255.255.255.255. Es aquí donde el subneteo nos ayuda. Subneteando la red tendremos, en su conjunto, una sola IP address dividida en varias subredes más pequeñas perfectamente diferenciadas, consiguiendo un mayor control y reduciendo el congestionamiento por los broadcasts. 5.1.2. VLAN. Las VLAN proporcionan una manera de agrupar dispositivos dentro de una LAN. Un grupo de dispositivos dentro de una VLAN se comunica como si estuvieran conectados al mismo cable. Las VLAN se basan en conexiones lógicas, en lugar de conexiones físicas. Una red de área local virtual, VLAN, permiten que el administrador divida las redes en segmentos según factores como la función, el equipo del proyecto o la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o del dispositivo. Los dispositivos dentro de una VLAN funcionan como si estuvieran en su propia red independiente, aunque compartan una misma infraestructura con otras VLAN. 5.2. VPN. En los comienzos de Internet, algunas compañías como bancos u otras que tenían cierta necesidad de privacidad a la vez que necesitaban conectividad WAN, solían tener o alquilar sus propias líneas privadas de comunicación, y codificar toda información que viajaba a través de ellas. De esta forma conseguían la privacidad, seguridad y fiabilidad que necesitaban en sus conexiones. Otra solución que se ideó más adelante fue la virtualización de tales redes privadas. Una red privada virtual, VPN, extiende una red privada a través de una red pública mediante un proceso de encapsulamiento o tunelización, y permite a los usuarios enviar,
y recibir datos a través de redes públicas o compartidas como si sus dispositivos informáticos estuvieran conectados directamente a la red privada. De esta forma, la red privada virtual proporciona acceso a recursos que son inaccesibles en la red pública y, por lo general, se usa para trabajadores remotos. El cifrado es común, aunque no es una parte inherente de una conexión VPN. Una VPN se crea estableciendo una conexión punto a punto virtual mediante el uso de circuitos dedicados, o con protocolos de tunelización sobre redes existentes. Una VPN disponible desde la Internet pública puede proporcionar algunos de los beneficios de una red de área amplia, WAN. Desde la perspectiva del usuario, se puede acceder de forma remota a los recursos disponibles dentro de la red privada. Temario Abacus NT. Punto 6. Seguridad perimetral. 6.1. Cortafuegos. En informática, un firewall o cortafuegos es un sistema de seguridad de red que supervisa y controla el tráfico de red entrante y saliente en función de reglas de seguridad predeterminadas. Un firewall generalmente establece una barrera entre una red confiable y una red que no es confiable, como Internet, permitiendo o denegando conexiones mediante las reglas preestablecidas por el sistema y por el administrador. 6.2. Proxy. Un servidor proxy es una interfaz de comunicación software que se hace cargo de las peticiones y las transmite en calidad de representante a un ordenador de destino, anonimizando la conexión. El servidor configurado como proxy se presenta, en este caso, como la única posibilidad de conexión con la red pública. 6.3. Proxy inverso. Mientras que un proxy protege los dispositivos cliente en una red de las peticiones que ellos realizan contra Internet, un proxy inverso, por el contrario, trabaja de modo que los proteja en sentido opuesto. Uno o varios servidores web activan un servidor proxy de tales características como componente de seguridad adicional para que pueda hacerse cargo de las solicitudes procedentes de Internet, y las transmita a un servidor en concreto, de varios que pueda tener la empresa en su zona desmilitarizada, DMZ. Una combinación así hace posible controlar el tráfico de datos entrante, poner a disposición varios servidores bajo la misma URL, distribuir solicitudes de manera simultánea por diferentes servidores, y hacer que el almacenamiento en caché permita aumentar la cantidad de datos a la que se puede acceder. 6.4. IDS o IPS. Las siglas IDS se corresponde con Sistema de Detección de Intrusiones, las siglas IPS se corresponde con Sistema de Prevención de Intrusiones. Estos sistemas pueden aplicarse tanto a nivel de software o bien, a nivel hardware mediante equipos especializados. Se habla normalmente de IDS/IPS porque trabajan conjuntamente. A diferencia de un firewall, los IDS/IPS no trabajan con reglas preestablecidas, sino con heurísticas de comportamiento, detectando anomalías en la red y previendo ataques a la misma. Temario Abacus NT. Punto 7. Estrategias de seguridad. Para mantener la seguridad de un sistema de red no hay un plan estándar ni un documento que diga qué es lo que se debe hacer, pero hay una serie de consejos que es recomendable seguir y tener en cuenta. Los más destacables son los siguientes. Menor privilegio. El principio fundamental de cualquier seguridad es el de asignar siempre el menor privilegio posible, de manera que cualquier objeto, usuario, administrador, programa, etc., tenga los privilegios indispensables para desarrollar su trabajo. Defensa en profundidad. Trata de que no se dependa exclusivamente de un mecanismo de seguridad por muy fiable que parezca. En su lugar, se deben establecer sistemas de seguridad que se respalden, de forma que, si uno falla, actúe otro y así sucesivamente. Punto de choque. Se trata de que los atacantes deban utilizar un canal estrecho que siempre es más fácil de defender y vigilar. Eslabón más débil. Una máxima fundamental en la seguridad es que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Siempre habrá un eslabón más débil que el resto, por lo que habrá que hacerlo suficientemente fuerte para que resista. Fallo seguro. En este caso lo que se persigue es que, en caso de producirse un fallo, el sistema se quede en un estado lo más seguro posible. Por ejemplo, si el sistema falla, un posible fallo seguro es que no permita el acceso de ningún usuario. Simplicidad. Hay dos razones por las que la simplicidad es una estrategia de seguridad.
La primera es que, haciendo las cosas simples, se comprenden más fácilmente y la segunda es que cuanto más complejo sea algo, más cosas puede ocultar. Defensa por capas. Los riesgos potenciales de Internet se producen en varios niveles, por lo que una única línea de defensa no es suficiente. En lugar de reforzar la defensa en un único punto, la estrategia de defensa por capas aplica varias líneas de defensa consecutivas y distribuidas físicamente. Temario Abacus NT. Punto 7. Conclusión. Proteger las comunicaciones es de gran importancia para preservar la integridad de la información de cualquier ordenador aislado o en red. Los servicios de seguridad y bastionado de redes son cada vez más necesarios y más demandados a nivel personal y empresarial, por lo que su conocimiento en profundidad se hace imprescindible para el alumnado en diversas asignaturas y módulos relacionados con la gestión y uso de redes informáticas. Un conjunto de buenas prácticas de seguridad, así como el uso de distintas estrategias, minimizarán el riesgo de sufrir daños por robo de datos o modificación de los mismos sin autorización. Fin del tema. En el temario de Abacus NT puede encontrar también los apartados de relación del tema con el currículo y bibliografía. Copyright Abacus NT 2023.